Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Asesinan sujeto en Vega Alta y queda captado en cámara. En la noche del martes se produjo un trágico asesinato en el puesto de gasolina Golf, que está situado en la confluencia de la carretera PR 694 con la carretera PR 2 en Vega Alta. Según reportes preliminares de las autoridades, aproximadamente a las 9:23 p.m. se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, donde informaban sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, los agentes del distrito encontraron a dos hombres con heridas de bala. Lamentablemente, uno de ellos, identificado como Ángel José Aguayo Rosario, a quien conocían como Puli o Falo, fue declarado muerto en la escena. El otro individuo, cuya identidad no ha sido revelada, quedó muy mal herido de bala y fue trasladado a un centro hospitalario donde se informa que se encuentra en condición estable. Según testigos presenciales, ambos hombres se encontraban en motocicletas detenidos en una de las bombas de la gasolinera echando combustible cuando un vehículo de color gris se aproximó hacia ellos de repente y uno de los ocupantes del vehículo descendió y abrió fuego contra los dos individuos, desencadenando así la violenta tragedia. Todo quedó captado en cámara, a la cual obtuvimos acceso. En la escena del crimen, las autoridades encontraron múltiples casquillos de bala 2.23 de rifle, lo que evidencia la naturaleza letal del ataque. Además, se confiscaron las dos motocicletas que los hombres estaban utilizando en el momento del incidente. La investigación sobre este tiroteo está siendo llevada a cabo por el agente Aníbal Ayala, quien pertenece a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6C de Bayamón, en colaboración con el fiscal Lawrence Snyder. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia, en un intento así por brindar consuelo mínimo a los seres queridos de las víctimas y asegurar la seguridad en la comunidad en general. Se sigue investigando el caso. Fue identificado el cuerpo que fue encontrado amordazado y con signos de violencia el domingo. Este pasado domingo 10 de marzo en la urbanización Los Ángeles, ubicada en Carolina, se reportó un trágico incidente que resultó en la muerte violenta de un hombre de 59 años. La policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, donde alertaban sobre una persona con herida de bala en la calle Estrella del Norte de la mencionada urbanización. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de quien se llamaba Francisco Concepción Oquendo y quien vivía en Santurce. Este presentaba múltiples heridas de bala en diversas partes de su cuerpo y también estaba atado con un cable en la zona de las muñecas. El cadáver fue identificado por su esposa. Se informó que Concepción Oquendo tenía antecedentes criminales registrados desde el año 2006 con la policía de Puerto Rico. La investigación sobre este trágico suceso está siendo llevada a cabo por el agente Carl McDaniel, perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en colaboración con el fiscal José Villamarzo. Las autoridades están trabajando diligentemente para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Se sigue investigando el caso. En una operación llevada a cabo en horas de la tarde de ayer, oficiales de la Policía de Puerto Rico que pertenecen a la División de Arrestos y Extradiciones procedieron al arresto de Reinaldo Hernández Balbuena, de 33 años y residente de Loíza, a quien apodaban Maluma Baby. Este individuo está siendo buscado en relación con una orden de extradición emitida por el estado de Texas por el delito de agresión agravada con fecha del 1 de febrero del año 2024. El arresto tuvo lugar en el cuartel general ubicado en Atorrey tras ser detenido. Maluma Baby, como es conocido, fue presentado ante la juez Rebeca Vera, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón, donde permanecerá bajo custodia mientras se tramita su extradición al estado de Texas. El diligenciamiento del arresto estuvo a cargo del agente Antonio Pérez con la supervisión de la sargento Juana Figueroa, ambos adscritos a la División de Arrestos
y extradiciones. Este caso resalta la colaboración entre las autoridades locales y estatales para garantizar el cumplimiento de la ley y la administración de justicia en casos de interés nacional. Se sigue investigando el caso. Durante el transcurso del día de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la División de Inteligencia y Arrestos de Mayagüez, llevaron a cabo el arresto de Leomar Vega Wash, de 39 años de edad y quien vive en el municipio de Añasco. El arresto se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por la juez Sonia Pérez, en la que se acusaba a Vega Wash de violaciones a la ley para la protección e intervención con la violencia doméstica, específicamente por violar una orden de protección con respecto a un incidente ocurrido el 1 de marzo de este año en Mayagüez. Según los informes, Vega Wash habría infringido la orden de protección al dirigirse al lugar de trabajo de la víctima con la intención de solicitarle dinero. La orden de arresto fue emitida por la juez Pérez y establecida con una fianza de $500,000 para el acusado. Posteriormente, Vega Wash compareció ante el juez Luis F. Padilla Galeano, quien ordenó su ingreso a la cárcel en Ponce después de que el acusado no pudiera prestar la fianza impuesta. El arresto estuvo a cargo del agente Andy Montañez bajo la supervisión del sargento Armando Santiago, ambos asignados a la División de Arrestos de Mayagüez. Este caso destaca el compromiso de las autoridades en la aplicación de la ley y protección de las víctimas de violencia doméstica. Se sigue investigando el caso. Arrestan sujeto y a su madre mientras trataban de flochar marihuana por un toile. En una operación llevada a cabo en la mañana del martes, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, asignados a la División de Inteligencia de Humacao, ejecutaron una orden de registro y allanamiento en una residencia en la calle Progreso de la barriada Patagonia en Humacao. Durante el allanamiento fueron arrestados Carmen Figueroa Martínez, de 41 años, y Gian Grullón Figueroa, de 18, luego de que se les encontrara en posesión de marihuana y una balanza. Los individuos fueron sorprendidos mientras intentaban deshacerse de la evidencia en el baño de la residencia. El caso fue consultado con la fiscal Lisa Morales de la Fiscalía de Humacao, quien decidió radicar un cargo por violación a la ley de drogas controladas únicamente contra Grullón Figueroa, no procediendo con la madre Figueroa Martínez. El caso fue presentado ante la juez Enid Cristina Rivera, quien determinó causa para el arresto y fijó una fianza de $10,000, la cual fue pagada para el acusado y para la calle. La vista preliminar quedó programada para el 1 de abril de este año. Agentes adscritos a la División de Arrestos Humacao estuvieron a cargo de este caso. Se sigue investigando el caso. En una acción realizada en la mañana de hoy, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, asignados a Arrestos Ponce, llevaron a cabo la orden de arresto por presunto maltrato a personas de edad avanzada, según lo establecido en el artículo 127A del Código Penal. La orden fue emitida por la juez Adria Cruz del Tribunal de Ponce con una fianza fijada en $25,000 contra José Montalvo Morales, de 39 años y quien vive en Guánica. Este fue arrestado en la ciudad de Ponce por presuntamente su participación en un incidente que ocurrió el 5 de marzo de este año, en el cual se le acusa de agredir con un puño en el rostro a una víctima que tiene la edad de 68 años. Posteriormente, el caso fue llevado ante la juez Mayra Peña, quien decidió dejar a Montalvo Morales en libertad, luego de que éste prestara la fianza que le impusieron. Agentes de la División de Arrestos Ponce estuvieron a cargo de diligenciar este caso. Se sigue investigando el caso. La Policía de Puerto Rico actualiza su lista de los más buscados a nivel de la isla, que incluye a individuos acusados principalmente en ausencia por delitos graves como asesinato, violaciones a la ley de armas, ley 54, agresión sexual, entre otros. El inspector José Joy Fontañez, director del negociado de la Inteligencia y Arrestos, destacó que los 12 prófugos tienen orden de arresto con fianzas millonarias. A continuación aquí los nombres. Se busca a Ángel Luis Pacheco Gutiérrez, de 56 años,
y quien vive en Juana Díaz. Este está acusado de agresión sexual y maltrato a menores. Tiene una fianza de $3 millones. También se busca a César Báez Díaz, de 59 años y residente de Dorado. Este fue acusado de asesinato y de violación a la ley de armas, con una fianza de $2 millones. Emmanuel Cintrón Fontañez, alias El Gordo, de 29 años y residente en Comerío. Este está acusado de asesinato, violación a la ley de armas, riesgo a la seguridad pública y le impusieron una fianza de 1.2 millones. También tenemos a Ángel Luis Resto Mojica, alias Cadrián, de 32 años y residente de Juncos. Este está acusado de asesinato y violación a la ley de armas con una fianza de 2.6 millones. Luis Roena Rivera, de 35 años y residente en Juncos. Este fue acusado de asesinato y conspiración con una fianza de $1 millón. Jeffrey Algarín Nieves, de 22 años y residente de Guaynabo, acusado de asesinato y violación a la ley de armas con una fianza de $1.400.000. Javier Moisés Umpierre Escalante, alias Pata, de 52 años y residente de San Lorenzo, acusado de asesinato con una fianza de $1 millón. Maitel Yomar Negrón Guevara, alias Yomi, de 31 años y residente de Dorado. Este está acusado de asesinato y violación a la ley de armas, con una fianza de $1.750.000. Juan Manzanillo Caraballo Macrón, de 47 años y residente de San Juan, también fue acusado de asesinato y violación a la ley de armas, con una fianza de $1 millón. José Manuel Rodríguez Torres, alias La Jota, de 25 años y quien vive en Mayagüez, este fue acusado por violación a la ley de armas, daño a un dispositivo de supervisión electrónica y asesinato, con una fianza de $1.240.000. Si ve o sabe el paradero de estos delincuentes, no los enfrente y llame a las líneas de emergencia de la isla 911. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.